Buenas noches, compañeros y compañeras, estimados amigos, activistas, dirigentes de colectivos, dirigentes de las 22 organizaciones políticas que forman parte del movimiento Todos a la Moneda. Quiero en particular saludar a las compañeras del sindicato Call Center Outlet, que llevan 23 días de huelga y que es un sindicato pequeño y como pequeño está invisibilizado, como tantos otros. También a las compañeras que hicieron un esfuerzo grande por intentar configurar una propuesta programática desde el mundo del trabajo, y quiero señalarlo en dos mujeres, abogadas, las dos de la Dirección del Trabajo, pero comprometidas con nuestra causa, Anora Buceta y Oreta Fuenzalida. Estimados compañeros, estamos reunidos aquí para proclamar la candidatura del movimiento Todos a la Moneda, para reafirmar nuestro compromiso con su programa y con quien debe cumplir el mandato fidedigno de representarlo, el compañero Marcel Clot. Nos encontramos en este emblemático recinto que cobijó oscuros días y años de la tiranía a centenares de sindicalistas que intentábamos rearmar al movimiento sindical. Cheche Busto recordaba la emblemática figura de Recabarren y Clotario, que no por casualidad, intentamos colocarlos como grandes referentes que nos ayuden a caminar en esta compleja y oscura entramado en el cual nos tiene el sistema capitalista. Y digo que fue en junio del 1983, en este mismo teatro, y con la presencia de uno de los más grandes sindicalistas de la historia, Clotario Blest, que decidimos convocar a las protestas nacionales, luego de la histórica protesta convocada por el Comando Nacional de Trabajadores el 11 de mayo de 1983, y que marcó el inicio de un largo camino de enfrentamiento con la tiranía. Los más añosos recordarán esa etapa de la historia, pero es bueno también que los jóvenes, mayoritariamente presentes, también conozcan parte de esa historia que lamentable y desgraciadamente está oculta. Y es reciente, 30 años hacia atrás, nada más que 30 años. Y reitero que es bueno que recordemos porque tenemos derecho a no perder la memoria. Hace 30 años en este mismo recinto, intentando discutir la estrategia del movimiento obrero, repletábamos esta histórica institución. Fuera de ella, más de 300 sindicalistas no podían entrar. Hacíamos fila aquí para poder hablar los dirigentes sindicales. Y estábamos en tiranía. Algo pasó. Qué increíble. Algo pasó. En ese periodo de represión y mucha hambruna en el país, a comienzos de los 80, se resaltaron muchos valores que hoy desgraciadamente están ausentes y que es una de las responsabilidades reivindicar por parte del movimiento Todos a la Moneda. Quizás el más importante de esa época, sin el cual hubiésemos perecido, fue la solidaridad, que no solo era un aliciente para no morir en la desesperanza de la dictadura, sino que implicaba tendernos la mano, apoyar al más desvalido, cooperar en las ollas comunes, concurrir masivamente a las huelgas y a las asambleas, apoyando con alimentos, con dinero, organizándonos, reuniendo implementos de materiales para las protestas que de día y especialmente de noche durante 3 intensos años tuvieron a nuestro pueblo luchando por zafarse de las garras de la tiranía. Pero por sobre todo, luchábamos con algo que no pudo arrancarnos la dictadura y que creció con la lucha, con la movilización. Fue nuestra moral. Sí, nuestra moral. Y cuando hablamos de ello, nos referimos a ese conjunto de creencias, de hábitos, de costumbres que fuimos construyendo entre los oprimidos y explotados, contra la tiranía militar y civil, y que nos hizo ser lo que éramos, seres totalmente diferentes a ellos,
Su moral era criminal, despiadada, despreciaba a la persona humana. La nuestra era humana, demasiada o demasiado humana, al punto que no teníamos reparo en unirnos trabajadores con pobladores, con estudiantes, sin sectarismos, para preparar las grandes jornadas de lucha que hicieron posible e incluso hicieron tambalear al régimen político en varias ocasiones. Esa etapa de nuestra historia, plagada de contradicciones, nos interpela permanentemente hoy, cuando observamos un abandono casi total de los principios emblemáticos que por años sustentó el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores. Y es que habitualmente tenemos la tendencia a comparar el tiempo de ayer con el tiempo presente. Y los trabajadores no filosofamos en la dimensión espacio-temporalidad. Somos concretos, somos prácticos. Y vemos cómo toda la arquitectura política, jurídica y económica construida por civiles amparados en la dictadura, en los 70 y en los 80, se mantiene intacta, inclusive perfeccionada para no provocar fracturas, rectificada y legitimada por Ricardo Lagos. ¿Cuál es el sentido entonces de recordar estos hechos en esta proclamación histórica después de 40 años? Para quienes continuamos creyendo que el sujeto de derechos más importante en la sociedad capitalista son los trabajadores, resulta fundamental recordarlo. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque si vemos nuestra historia reciente y la no tan reciente, observaremos justamente la relevancia y determinación que este actor social ha tenido y continúa teniendo. Y en la medida que siga postrado como está en la actualidad, seguiremos imposibilitados de provocar cambios estructurales, cambios radicales, como dice nuestro candidato. Sabemos que no todos comparten esta visión. Inclusive, en nuestro propio movimiento Todos a la Moneda, existen compañeros con una visión diferente. ¡Qué bien! ¡Qué bueno que así sea! Ello muestra que este movimiento es diverso, es amplio, bebe de diferentes fuentes del pensamiento. Aquí hay quienes reivindican o se reivindican del marxismo, del anarquismo, del cristianismo, del humanismo, libres pensadores, etc. Todos bajo un mismo programa, todos bajo una misma consigna, bajo una misma moral, sin capitulaciones al sistema y con la más absoluta independencia política de los poderosos, como lo planteó don Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest. Hoy en día, muchos se obnubilan con los cambios. Son los que continúan con la tarea emprendida por los difamadores del pensamiento revolucionario que se agrupó a comienzos del siglo XX. Después de tantos años, de tanta evidencia empírica, no logran entender la omnipotencia de la estructura económica sobre las cuales se funda, jurídica, cultural y políticamente la actual sociedad. El desarrollo histórico continúa dándose como producto de estas contradicciones brutales entre quienes compran trabajo y quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. Esa contradicción fundamental y vital no está resuelta por la historia. Las formas de organización del trabajo han cambiado, nos dicen. ¿Qué duda cabe que han cambiado? Pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Y qué es lo que se mantiene constante? En esta era en que algunos la denominan postfordismo, el capitalismo reajustó sus piezas, acabó con la época industrial y reorganizó la manera, la forma de organización del trabajo, lo fragmentó y con ello dividió en espacio y en tiempo las relaciones de producción del trabajo. Se acabó la concentración de grandes conglomerados obreros en un solo lugar. Hoy la dispersión es la característica, pero es la apariencia. La fragmentación es física, pero también es fragmentación ideológica. Y ello tiene repercusiones. No nos conocemos los trabajadores porque estamos dispersos. Y si no nos conocemos, ¿cómo podemos tenernos confianza? ¿Cómo podemos discutir una estrategia
si no nos vemos, si no nos sentimos. El capitalismo entendió y comprendió por el fracaso de un modelo de organización del trabajo que la fragmentación, sin quererlo, permitió nuevas formas de dominación. ¿Cómo podremos sentirnos partes de una misma clase si somos ajenos a nuestros compañeros de trabajo? Es la pregunta con sentido, la pregunta aristotélica, la pregunta que devela, la pregunta con sentido es la pregunta que debemos hacernos desde nuestra clase y para nuestra clase. Los grados de alienación a los que nos somete el actual sistema son brutales y exigen de nuestra parte una respuesta contundente para superar ese estado, la que solo podrá venir desde nuestra propia clase, con nuestros propios intelectuales. Ya Gramsci advirtió a los trabajadores respecto de cuidarnos de la intromisión de sujetos ajenos a nuestra clase, que lejos de ayudar a su liberación, harían todo por perpetuar su estado de miseria. Deben los trabajadores dotarse de su propia intelectualidad. Ese desafío es fundamental para que los trabajadores comprendan que desde su clase, desde nuestra clase, tenemos no solamente el imperativo moral para transformarla, sino que además tenemos la historia que está de nuestro lado. Esta iniciativa del Frente de Trabajadores que hoy día proclama nuestra candidatura es ambiciosa, aspira a eso, preparar los futuros cuadros de nuestra clase, capaces de conducir a los trabajadores a estados reales de bienestar y de felicidad. En el siglo XIX, compañeros, el capitalismo se desarrolló y fue capaz de superar la crisis inherente que la sustenta mediante la extensión y el crecimiento de los mercados. A comienzos del siglo XX, el capitalismo alcanzó otra fase, la fusión del capital bancario y del capital industrial. Bajo los auspicios del capital bancario formó lo que hoy denominamos capital financiero, y como soy del sistema financiero, comprendimos tardíamente esta fusión que ha hecho tantos estragos. Este capital financiero espera que la inversión dé ganancias, mantenga la cuota de ganancias, mantenga la tasa de ganancias, igual en todos los campos. La dominación del capital financiero trajo consigo el desarrollo de fuerzas destructivas del capital. Esta época es la época de las guerras, de las hambrunas, de las barbaries, de la destrucción generalizada de la especie humana. El crecimiento de los gastos militares mundiales explica esta situación. La situación de nuestras compañeras por 52 días en el río Mapocho es la característica de la barbarie que está viviendo la especie humana, mientras otros en la dehesa gozan de una participación del producto que es insolente y agrede la conciencia del pueblo y de los trabajadores y exige una respuesta contundente. Y el dinero que brota sin cesar, que Marx designó como la otra gran fuerza destructiva, es un hecho que la causa en los últimos decenios se han sucedido burbujas especulativas. La masa de miles de millones de capitales que busca invertirse en toda o a toda costa tiende a transformarse en bloque en una fuerza destructiva de las fuerzas de producción. Los 165.000 millones de dólares son la expresión más concreta de nuestros ahorros previsionales en Chile. Se convierten en fuerzas destructivas. En su forma más visible, en la fuerza destructiva del propio capital. La destrucción de valor en los mercados bursátiles, las reducciones brutales de la inversión, la desindustrialización del cierre de fábricas en todos los sectores claves de la economía mundial, y lo más grave para nosotros, los chilenos, la utilización de nuestros siderales recursos previsionales dispuestos para ser utilizados por el capital en nuestra propia destrucción. Por ello, nuestro programa Todos a la Moneda es revolucionario, porque plantea derechamente situar al ser humano y en especial a los trabajadores como el protagonista central de su historia. Es revolucionario porque pretende golpear en las bases mismas de la arquitectura en la que se sustenta este modelo económico propio del sistema capitalista. Así lo hizo Emilio Recabarren al mando de la Federación Obrera de Chile, cuando en 1920 postuló la presidencia de la República
con un programa radicalmente revolucionario que planteaba sin eufemismos la superación de la sociedad capitalista y su reemplazo un gobierno de los trabajadores asumido por la Foch. Luego, en 1953, don Clotario constituyó la Central Única de Trabajadores CUT, que lo único que tiene parecido a esta es la sigla. Levantó un programa totalmente revolucionario, que entre otros señalaba, comillas, que el Estado capitalista es una expresión de la lucha de clases y por lo tanto, mientras subsista el capitalismo en cualquiera de sus formas, este será su instrumento de explotación. Hoy, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ha participado en la Junta Anual de NADE, refugio de los más recalcitrantes explotadores de Chile, dueños de las empresas que hoy día están sufriendo los embates del desprecio miserable que nos tienen. Ha sido ovacionada por los empresarios, como nunca, quienes nos han limitado en todo uso de adjetivos para calificarla como una verdadera dirigente, que en verdad ella sí que entiende de relaciones modernas y que da lo mismo que sea del Partido Comunista. Total, lo que importa es el rol que ella juega. Bárbara Figueroa representa lo más decrépito, lo más descompuesto de la dirección del Partido Comunista. Bárbara Figueroa, por supuesto, que nada ha dicho de nuestros compañeros de Montserrat, del call center, de Integra. Ayer, una anécdota, nos correspondió participar con un grupo de compañeros del Frente de Trabajadores, fuimos a apoyar a los compañeros de Integra. Éramos el único grupo de sindicalistas más una pequeña burócrata que mandaron de la CUT. Nadie más. Entonces le pregunto a las dirigentes de Integra, están en 3 sindicatos, y la presidenta de la CUT, que estaba a 2 cuadras, no ha venido una sola vez. Ella dijo, bueno, que hable Mesina, porque les vamos a hacer un aporte económico. Y las otras dirigentes dijeron no, porque estos tipos están con toda la moneda y capaz que incendien mucho el escenario, y lo que se trata aquí es de que apaciguemos las expectativas de los trabajadores. Bueno, los trabajadores, en consecuencia, estimados compañeros, estamos obligados a dotarnos de una herramienta política para liberarnos. Nuestras vidas no pueden estar condicionadas a la mera condición de explotado y enajenado, donde el sistema capitalista nos libera de tanto en tanto para no reventar, otorgándonos grados controlados de enajenación a través de la borrachera, a través del fútbol, para que la caldera social no explote. ¿Qué duda cabe? La autoconvocación que tiene el fútbol nos llama a una reflexión. Los dirigentes estudiantiles y sus movimientos han comenzado a romper el cerco de la realidad, primero rescatando nuestro lenguaje. La red libertaria, los compañeros de la UNE han incorporado sus propuestas en sus cánticos la lucha por el socialismo. Algunos de los colectivos que participan en el movimiento Todos a la Moneda le han agregado algunos adjetivos como socialismo libertario, socialismo ecológico, pero socialismo al fin de cuentas, no capitalismo. Este Frente de Trabajadores, que recién comienza a constituirse, a conformarse, no lo hace en abstracto, lo hace recogiendo lo mejor de nuestra clase, lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestros líderes, Recabarren y Clotario, y entendiendo que el mundo ha evolucionado, lo hace bebiendo de las doctrinas cuyo norte se han concentrado en colocar al hombre y a la mujer como los verdaderos sujetos históricos de la sociedad, en tanto logran adquirir conciencia de su potencialidad transformadora y revolucionaria. Somos, en consecuencia, un frente de trabajadores que nace para aportar a la construcción de una verdadera fuerza transformadora, sin formatos, sin esquema, solo con la claridad de saber que estamos ante un imperativo de carácter ético para luchar, para acabar con las injusticias. Nuestra tarea es construir frentes de trabajadores en todo el país, que serán la herramienta política
de organización que en 4 años, si no ganamos ahora, nos permitirá definitivamente hacernos con el poder. Hoy, consecuentemente con ello, y para finalizar, consecuentemente con ello, queremos proclamar a quien deberá encarnar la gran tarea histórica de los trabajadores y su pueblo, a quien será el verdadero mandatario de los designios de sus mandantes. Queremos acabar con esa forma espuria de los candidatos tradicionales que gobiernan de espalda al pueblo y arrodillados ante los poderosos, aquellos que una vez electos le dan vuelta a la espalda a quienes los llevaron al poder. No queremos esa forma de hacer política. Marcel Clos está puesto en un trance histórico, asumir la tarea inconclusa que soñara Salvador Allende y que fuera traicionada por quienes hoy conforman la nueva mayoría. El desafío es inmenso, es gigante, implica derribar toda la arquitectura de los grupos económicos, nacionales y transnacionales. De eso se trata, de cambiar el mundo. Y los que estamos aquí tenemos la convicción, tenemos las ganas y tenemos la fuerza moral para hacerlo. Parafraseando al gran poeta, eso yo sí que lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y esta la palabra: no sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos, aunque tú no lo creas. Ganaremos con todos a la moneda. Ganaremos con Marcel Clos a la presidencia. Arriba los que luchan, arriba los que no pactan, arriba los que no traicionan.